Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Antes de comenzar con este tema de la reinvención profesional, de si es el momento de dejar tu empleo o no, o de cómo hacerlo para que resulte un poco más fácil y más certero este cambio, me gustaría invitarte a que realices el test ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres? Que tienes en mi página web www.soniamar.com, porque te va a permitir ver un poquito más allá de si realmente necesito o no dejar un trabajo, conocer si realmente estás viviendo según tus términos, acorde a tus necesidades, a tus valores y a lo que realmente te hace ser tú y sentirte bien. Te invito a realizar este test, es gratuito, lo puedes encontrar en la web y ahora sí, te dejo con el episodio. ¡Empezamos! ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida. De preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas. De aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia. De la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? ¿Quieres dejar tu trabajo? ¿Te sientes estancada? ¿Sabes que ha llegado el momento? De hecho, sabes que ese momento llegó hace años, pero simplemente pues te mantienes ahí por la seguridad, ¿no? La estabilidad, el miedo a ese cambio, ¿no? Porque al final dejar un trabajo de donde llevas muchos años o donde has estado bien y después has estado mal, es difícil, ¿no? Yo creo que es una de las decisiones más duras que tuve que tomar y creo que muchas personas pasamos por ahí y es que el miedo a la incertidumbre, al cambio, al futuro, cómo me va a ir, me reinvento, me mantengo en el mismo área laboral, cambio, no cambio, todo esto son preguntas que te vienen a la cabeza. Y claro, son preguntas que no tienen respuesta en un principio, a no ser que cambies de empleo y ya hayas buscado otra cosa y sea dejar un empleo para coger el otro. Si lo que estás haciendo es dejar tu puesto de trabajo, bien porque tienes ansiedad, porque no te encuentras bien, que fue mi caso, pues claro, te resulta complicado. Depende mucho también si quieres emprender, si quieres iniciar una nueva vida, empezar de cero. Muchos son los factores que influyen en querer dejar un empleo o no dejarlo. Es un hecho que la idea de dejar el trabajo ronda por la cabeza de muchas personas. Los estudios de infelicidad laboral arrojan cifras espectaculares. Más del 80% de las personas están descontentos, incómodos y hasta con problemas emocionales por causa del trabajo. La ansiedad, el levantarte por la mañana y sentir ganas de llorar, el estar en tu puesto de trabajo y hacerte pequeñito o pequeñita cuando estás con un compañero de trabajo o cuando algún jefe te dice algo, son cosas que nos pasan a todos. La cuestión es cuando este sentimiento se alarga tanto en el tiempo que esta sensación de vacío, de no puedo, ya no ocurre únicamente en tu horario laboral, sino que ocurre antes, después, durante y se convierte en un problema que es un problema emocional y que afecta a todas las áreas de tu vida. Si perteneces a este grupo que está pensando en abandonar su trabajo, en cambiar, en reinventarse, es normal. Pero claro, ¿cómo y cuándo es mejor hacerlo? Porque, seamos realistas, no podemos hacer las cosas a lo loco. O podemos, pero nos pueden salir muy mal. Y volvemos a lo que te decía al principio, dejar tu puesto de trabajo es algo que implica un gran cambio a nivel personal también, porque económicamente vas a vivir de forma distinta, porque tienes que empezar de cero, conocer nuevas realidades, nuevos compañeros, nuevas funciones, y no es una decisión fácil. Por lo tanto, tenemos que establecer un plan, tenemos que establecer una guía a seguir
para poder cogernos a algo y calcular bien qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos y poder tener un poco de seguridad dentro de esta inseguridad en la que nos vamos a encontrar, porque recuerda que dejar un empleo de larga duración donde llevas muchos años, donde tú tienes tu sitio, es salir de tu zona de confort y es una salida grande, no es un pequeño salto. Este es un paso que se puede volver complicado dependiendo de tu situación actual. Ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabes. Y antes de hacerlo necesitas resolver tus dudas. Así que en este episodio vamos a intentar resolver un poquito, voy a tratar de animarte un poco para que busques un nuevo empleo, para que te reinventes, para que hagas ese cambio si realmente lo necesitas, pero que lo hagamos de una manera más o menos segura. Lo ideal es que tu futuro nuevo trabajo, ¿no?, te realice como persona para que no vuelvas a tener este problema. Y es que una de las mayores razones por las que dejamos el trabajo, precisamente, normalmente, es por este hecho, esta sensación de no sentirnos realizados con lo que estamos haciendo. Que igual en un pasado sí que nos sentíamos realizados y sí que estábamos bien, pero recordemos que las personas cambiamos, que vamos avanzando en el tiempo, en la edad y tenemos nuevas necesidades. De hecho, sería como el síndrome del burnout, ¿no? El estar quemado, que se dice aquí en España de toda la vida. Estos casos de estoy quemado han crecido de una forma notable en los últimos años. Horarios infinitos con la excusa del teletrabajo, falsa conciliación laboral, problemas familiares debidos al confinamiento, al estar todos unidos, al estar todos juntos, al tener que trabajar y estar con la pareja, con la familia. Bueno, cada día hay más y más personas que sueñan con librarse de esta oficina o de este trabajo que ya no les están haciendo felices. Puedes a lo mejor querer emprender, ¿no?, para poder trabajar en lo que te gusta, en lo que realmente te apasiona, para hacerlo desde casa, desde la comodidad de tu casa o desde el lugar que más te guste. Bueno, pues cada uno tiene su idea de por qué quiere dejar ese trabajo y hacia dónde quiere ir. Porque tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos ir. Porque independientemente de si lo que buscas es emprender, reinventarte, trabajar en otro lugar, cambiar de jefe, lo que tienes que saber, es necesario que sepas que sí se puede dejar un trabajo que odias. Eso es importante que lo sepas. Sí se puede dejar un trabajo que odias. Puedes renunciar a tu empleo para dedicarte a lo que quieres y no es tan complicado como parece, pero necesitamos tener un plan de acción. Necesitamos tener una estrategia clara de lo que vamos a hacer porque en el camino van a aparecer dificultades y tenemos que ser conscientes de las dificultades que pueden aparecer. Así que hay que tener muy claro cuánto tiempo puedes mantenerte con el dinero que tienes, cuánto tiempo puedes estar sin encontrar un nuevo empleo, qué vas a hacer si lo que estás haciendo, por ejemplo, en el caso de emprender, no te da lo suficiente, estás dispuesto o dispuesta a buscar otro trabajo para poder mantener este. Quiero decir, tenemos que valorar muy bien cómo está nuestra situación personal, económica, social, familiar, de qué dispones, qué recursos tienes y cuánto tiempo vas a poder estar, por ejemplo, sin ese trabajo, si tienes paro, desempleo. Tenemos que valorar muy bien qué situación tienes para poder empezar de cero, ¿no?, esta reinvención o este cambio. En el episodio de hoy te voy a contar cómo sabes si tienes que dejar un trabajo, consejos para salir de un trabajo que no te gusta y la mejor manera de hacerlo, ¿no?, y razones por las que deberías dejar tu trabajo. Esta hoja de ruta, si tomas la decisión, que sepas que es lo que tienes que hacer más o menos, ¿no?, para que no te sientas perdido o perdida. Volvemos a lo mismo, es una decisión dura que probablemente te hará feliz, pero que no te va a llevar directamente al éxito, que no es tan fácil como muchas veces nos intentan hacer ver o nos dicen, pero que realmente si es lo que queremos, antes o después lo vamos a lograr, porque no hay nada peor que estar en un empleo que no te hace feliz, donde te sientes muy pequeño o muy pequeña, donde vas cada día con ganas de llorar, porque en el trabajo pasamos muchas horas. Así que si esta es tu situación, si te sientes identificado o identificada, se puede hacer, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con una estrategia, vamos a hacerlo con un plan y vamos a valorar todo lo bueno y lo malo que puede aparecer en este cambio. Primero,
prepara tu plan de acción. Siempre, siempre hay que tener un plan de acción. Tienes que saber a qué te vas a dedicar una vez que dejes tu trabajo. Si aún no sabes a qué dedicarte, necesitas primero llevar a cabo un proceso de reinvención personal, ¿no? De reinvención profesional para poder descubrir cuál va a ser tu nueva profesión. Una vez que ya tienes claro a qué te quieres dedicar, entonces necesitas diseñar una estrategia profesional dependiendo del trabajo que vayas a elegir, porque no es lo mismo tener una formación adecuada a ese nuevo empleo a no tenerla. Entonces, igual, mientras estás trabajando necesitas formarte o aprender sobre lo que vas a hacer en un futuro, ¿vale? No podemos, de nuevo, dejar el trabajo así a la ligera. Tenemos que tener un plan. Puede ser que quieras montar un negocio tradicional, que quieras tener un negocio online, que quieras trabajar por cuenta propia, ¿no? Ser autónomo, o que quieras trabajar para otra persona, o sea, por cuenta ajena, en una nueva profesión. Este cambio en tu carrera profesional tienes que hacerlo o lo puedes hacer de dos modos, ¿no? Mientras aún sigues en tu empleo actual o una vez que ya has renunciado a tu empleo. Cada una de las dos posibilidades, de estas dos opciones, tiene sus ventajas y sus desventajas. La mayor ventaja de hacerlo a la vez que mantienes tu empleo actual es que sigues contando con un sueldo. La desventaja es que pues, necesitas aportar mayor tiempo y esfuerzo al tener dos trabajos a la vez. Claro, la mayor ventaja de hacerlo cuando ya has renunciado a tu empleo es que tienes todo el tiempo libre que necesitas para sacar adelante tu emprendimiento o tu nueva profesión o tu nueva situación laboral. Tiene una desventaja también, y es que dependes 100% de los ahorros y que vas a contar con una presión de necesidad de generar ingresos para vivir antes de que se agoten. Entonces, tenemos que valorar muy bien cuál es nuestra situación personal para poder escoger qué vamos a hacer, si compatibilizar con otro empleo o si dejar el empleo que tenemos actual y empezar de cero, contando muy bien con cuánto tiempo podemos mantenernos, qué va a pasar si la cosa no funciona o no sale como tú quieres. Tenemos que tener distintos planes B por si la cosa no sale bien. Aquí la clave está en diseñar una estrategia profesional correcta para que cuanto antes puedas lograr alcanzar el trabajo con el que sueñas, el trabajo que quieres o la nueva situación laboral que tú estés deseando, ¿no? De nada te va a servir dejar un trabajo que no te hace feliz para terminar montando un negocio que o no te gusta o no te hace feliz tampoco o te sientes mal o peor te diría, ¿no? Eligiendo una nueva profesión que tampoco va contigo. Si hacemos las cosas, este paso es un paso muy importante, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Porque puede que funcione, puede que no funcione y necesitamos estar preparados. Recuerda que no solo se trata de buscar un nuevo empleo que te permita vivir de otro modo, ¿no? Sino de crear un estilo de vida donde tienes un trabajo que te gusta, que quieres y que te permite vivir de la forma que deseas, ¿no? Este sería el primer consejo, establece un plan de acción, valora la situación que tienes. El segundo sería que ahorres y que obtengas una cierta estabilidad financiera antes de dejar tu trabajo. Porque tienes que estar preparado o preparada y necesitas ahorrar y tener un pequeño colchón para que este cambio laboral no sea un desastre económico, no te lleve a un punto en el que gastes y gastes y gastes y no logres obtener ingresos. Ahí volvemos a la situación personal en la que te encuentres, ¿no? O si dejas el trabajo del todo y empiezas a emprender o a montar un negocio o vas a trabajar por cuenta ajena, cuánta capacidad de inserción laboral hay en ese ámbito nuevo al que te quieres dirigir. Empieza a buscar trabajo antes de si lo que quieres es trabajar para otros, pero con otra profesión, dedicándote a otra cosa. Observa si tienes la formación adecuada o no lo tienes. Tenemos que estar preparados y un colchón va a venirte muy, muy bien. Claro, ahora lo que pasa es que seguro que te aparece por la cabeza esta pregunta de ¿con qué dinero voy a vivir si renuncio a mi empleo? Exacto, ahí está la cuestión, ¿no? Y es que lo ideal es que vayas buscando ya en este momento en el que todavía estás trabajando en esto que odias, una línea de ingresos alternativos para poder revisar, ¿no? Cuánto dinero tienes
y cuánto dinero estás dispuesto a abandonar ese puesto de trabajo que tanto odias para ir hacia lo que tú quieres, ¿no? Y también te diría que te marques una fecha límite, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, porque necesitas planificar ese colchón, ¿no? Para saber cuándo va a estar listo, porque si no, corres el riesgo de volver a dejar pasar el tiempo y nunca dar el salto a dejar tu empleo por este miedo a salir de la zona de confort. Yo recuerdo que con 28 años quería dejar mi empleo y lo dejé con 38. Y lo dejé después de haber sufrido ansiedad y sentirme bastante mal. Entonces, necesitamos saber que el trabajo es una parte que abarca, que ocupa mucho tiempo en nuestra vida y si no estamos a gusto, podemos ponernos enfermos. Entonces, necesitamos tener un plan para no llegar a esta situación de una forma tan complicada, ¿no? Tan difícil. No es necesario. Podemos plantearnos un poquito antes de llegar a esto qué opciones tenemos y cómo lo queremos hacer. Dejar un trabajo de repente porque ya no puedes más no es buena idea. Tenemos que tenerlo en cuenta y siempre tener claro que lo que vamos a hacer lo hacemos sabiendo que podemos hacerlo. Y por último, te diría que es importante que te prepares mentalmente, ¿no? Además de establecer o de construir una estabilidad financiera y de diseñar una estrategia profesional, pues es necesario que te prepares mentalmente para poder dejar tu trabajo, porque muchas veces este hecho de prepararnos psicológicamente, de tener claro qué es lo que va a pasar cuando lo dejemos, qué nuevas rutinas tenemos que adoptar, cómo hacerlo para que cuando veamos que nuestros ingresos bajan, pues no nos sintamos mal o no venga la ansiedad. Este aspecto muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Nos basamos más en estas cosas racionales, en esto que estamos, más que racionales, en estas cosas que vemos como más lógicas, pero a nivel emocional se mueven muchas cosas cuando uno deja un trabajo de donde ha estado toda la vida y además lo deja sabiendo que ya está cansado o cansada, que necesita reinventarse, que tiene que empezar de cero, porque por mucho que sigas trabajando en lo que has trabajado toda la vida, en la forma en la que tienes que hacerlo es distinta. O la empresa nueva va a ser diferente, con nuevos compañeros, con nuevos jefes. Si emprendes, como es mi caso, si inicias un negocio, vas a tener que hablarle a la gente sobre lo que haces, ¿no? Como vas a tener que dar a ver el conocimiento que tienes cuando en tu empresa de toda la vida pues ya no tenías como que demostrar, ¿no? Estoy entrecomillando, no tenías que demostrar nada porque ya se sabía la profesionalidad que tenías. Tienes que tener en cuenta que van a aparecer muchos efectos secundarios, ¿no? Alrededor del dejar un trabajo. Así que mentalmente tienes que darle la importancia que tiene. Y este es un punto que, como te decía, muchas personas pues dejan de lado. Dejar tu trabajo para, por ejemplo, poner tu propio negocio requiere más conocimientos y de una mente y un corazón preparados, ¿no? Para hacer todo este cambio de transformación en tu vida, vas a tener que esforzarte, vas a tener que superar tus miedos y vas a tener que salir de tu zona de confort. Y todo esto requiere de la mentalidad correcta y de inteligencia emocional. Vamos a tener que trabajar estos puntos. ¿Cómo podemos superar el miedo a dejar un trabajo? Pues la única forma que tenemos es de hacerlo con y a pesar del miedo. Tenemos que dar ese paso, pero tenemos que hacerlo preparados y sabiendo que es el momento adecuado. Es muy común tener el miedo a dejar el empleo por miedo a tomar una mala decisión, a tirar tu carrera por la borda, a perder dinero, a no poder vivir haciendo eso que te gusta, a ser juzgado o criticado, ojo, porque ahí hay tema, a fracasar, a equivocarte, a tener que volver a tu antiguo trabajo, a no ser suficientemente bueno. Como puedes ver, hay muchísimos miedos detrás del salir de esta zona de confort, que es el tener nuestro trabajo, aunque esta zona a veces no es de tanto confort y por eso queremos salir de ahí, ¿no? Te vuelvo a repetir, tener un buen plan de acción, tanto de finanzas como mentalmente, saber que vas a asumir unos riesgos, que
tu estabilidad financiera probablemente se tambalee un poco, que vas a tener miedo y que van a aparecer situaciones incómodas, pues saberlo te permite prepararte. Y si te preparas mental y emocionalmente, pues es muy probable que seas más capaz de llevar a cabo el plan de acción que te has planteado y eso te permita librarte de ese empleo que tanto odias un poquito antes. Recuerda que la opción del fracaso está ahí. Tenemos que aceptar que es algo normal, que puede ocurrir y también tenemos que estar preparados para eso. Teniendo un plan B siempre es muchísimo más fácil. Recuerda, no hay fracasos sino aprendizajes, porque vas a aprender y te caes y te vuelves a levantar. Y si no lo intentas, mantener ese empleo durante toda la vida te va a dar una estabilidad económica, pero ¿dónde está la felicidad? Yo lo dejo aquí. Si te interesa este tema, dímelo y seguimos hablando de cómo dejar un empleo, cómo reinventarse, cuándo es el momento, qué emociones aparecen detrás de esta situación incómoda, porque es incómoda, y te sigo hablando de ello. Nos oímos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.